Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Y primeramente quiero dar gracias a Dios por ti, por tu vida, por tu existir, por cada uno de nosotros, que Dios nos une en su amor, que escuchamos la voz, la palabra del Dios, del Maestro, del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, mi querido hermano y hermana. Por eso nosotros podemos decirlo con fe, hermano y hermana. Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios y resucitar a los muertos. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios y resucitar a los muertos. ¿Qué hombre puede hacer eso? Solamente Jesús, Dios hombre, que nos guía con su luz y que nos invite esa fuerza, ese fruto del amor de Dios, ese amor que perdura para siempre, que es el fruto del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, es el que nos reúne en su amor. Hermano y hermana, hay que venir con esa convicción del obrar de Dios en nuestra vida. A veces uno ve el despertarse por la mañana como algo normal, pero despertar por la mañana no es algo normal, eso es un milagro. Ese aliento que usted y yo ahora mismo estamos exhalando, inhalando y exhalando, eso no es normal, eso es un milagro. Su vida, mi vida, nuestro existir es un milagro, es algo sobrenatural en el poder de Dios. Y Dios no nos creó a nosotros para un experimento. De pronto usted y yo lo hemos escuchado otras veces, esta expresión que Dios pone en estos labios, en este corazón. Nosotros no somos un experimento de Dios. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 18, referente a lo que nosotros significamos, y un significado inagotable del amor de Dios, que Dios nos creó libremente en la palabra de la verdad en Jesucristo, y nos dio vida en Jesucristo para que fuéramos la flor de su creación. Hermano, yo no sé por lo que usted está atravesando, mi querido hermano y hermana. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y yo sé que usted y yo no lo podemos solo, pero sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿A qué hombre muerto a los 3 días, el vientre de la tierra ha tenido que expulsarlo resucitado hacia afuera? Solo Jesús. Solo Jesús, el que nos invita, el que nos convoca. Vamos a compartir el mensaje, mi querido hermano y hermana, que vamos a proclamar la palabra de Dios. Vamos a convertirnos en esos mensajeros de la paz. En un mundo donde hay tanta discordia, divisiones. No es todo está perdido, porque por eso estamos nosotros escuchando palabra de Dios. Y Jesús pone ese ejemplo del reino de Dios, que es semejante a aquella mujer que en 5 medidas de harina, pone un poquito de levadura y fermenta. Ese poquito de levadura en toda esa harina fermenta toda la masa. Y nosotros en el reino de Dios, hermano y hermana, en este mundo, somos ese poquito de levadura. Así nos vemos a veces. No, hermano, es que imagínense yo solo. No. Es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es solo. Solo no voy yo a ningún lado. Y digo yo porque no quiero tomarlo de ejemplo, pero lo sabemos, hermano. Que una gripe, lo que le llaman flu aquí en Estados Unidos, gripe, no sé cómo le llaman, a alguna gente le llaman virus, nos tira a una cama por 3 y 4 días, a veces por una semana. Solo no podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dígalo, hermano y hermana, con fe. Con fe. ¿Usted se cree que esa expresión viene de una ausencia de un problema o de una enfermedad, de una situación? No. Es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Vamos a escuchar cuando Pablo dice esto, para entrar en el discernimiento de la palabra. Claro, estamos discerniendo, pero el Espíritu Santo nos está guiando por los senderos que Dios quiere, anhela y permite que hoy usted y yo caminemos tras las huellas de los pasos de Jesús, camino, verdad y vida. Y siempre lo hemos dicho y lo repetimos, no hay pasos más seguros que aquellos pasos que caminan tras las huellas de los pasos de Jesús, camino, verdad y vida. Hermano, vamos a ver de dónde brota esa expresión de Pablo. Está en la cárcel. Primero, Pablo está prisionero por proclamar el evangelio, por llevar la buena nueva. En Filipenses 4, 11, 13, dejémonos sorprender por Dios, hermano y hermana. Dejémonos sorprender por Dios. Que a veces, porque hemos escuchado tanto un texto bíblico, esto no es un discurso político. Usted sabe que los discursos de los políticos, ellos se suben a una tarima a prometer muchísimas cosas y después que ganan o lo que sea, cambian de actitud, de opinión. Dios es el que es, yo soy el que soy, Dios es inmutable. Esa palabra que nosotros escuchamos son promesas de Dios cumplida en nuestra vida. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no dejar que esa promesa pase de largo. Decirle como los discípulos de Maús, no siga de largo, quédate con nosotros. Decirle como ese centurión romano, cuando tiene ese sirviente grave, enfermo, yo no soy digno, Señor, de que tú entres en mi casa, pero di una sola palabra tuya y tu siervo sanará. Pero también mi hogar, mi familia, lo que sea que haya que presentarle al Señor. O como Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y usted, hija de Dios, habla, Señor, que tu sierva escucha. Estas palabras de Dios salen del corazón de Pablo, estando prisionero por la causa del evangelio. Filipenses 4, 11, 13. Esto no estaba en el itinerario de nosotros hoy, pero sí en el plan perfecto de Dios. No digo esto, le dice Pablo a los filipenses y hoy a nosotros, porque esté necesitado. Oiga cómo es que el cristiano vive, cuando realmente vive como cristiano, valga la redundancia. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, y eso solamente se logra en el Espíritu Santo, pues he aprendido, y una relación con Dios, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. He aprendido, así vive la persona que sabe que aquí estamos de vacaciones. He aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento. Oiga, entrenado para todo y en todo momento. En la palabra nos dice que el que camina firme en la fe, con la gracia de Dios, está entrenado para todo y en todo momento. En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en el hambre o satisfecho. Estoy entrenado para todo y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Ahí es que hay que tirarse para atrás, en esa almohada de la fe y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, nos crecen alas como de águila, en el cansancio, en el agobio, en la fatiga de la vida, nos crecen alas, es promesa de Dios. Todo lo puedo, dígalo ahí donde usted está. No importa si lo escuchan, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alguna gente hasta se espantará. Es que es Él que nos da la fuerza. Ni la muerte, óigalo bien, que no es millonario, y esto no es satanizar la riqueza, no. Pero por más que una persona tenga o no tenga, nada ni nadie puede vencer la muerte. Nosotros hemos vencido la muerte por la gracia de Dios Jesucristo nuestro Señor. Lo cantamos en ese canto de salida del templo, ese domingo de resurrección. Resucitó, resucitó. Y seguimos, aleluya, resucitó. Y le preguntamos nosotros, la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dejemos que esas voces del enemigo, esa voz enemiga del alma, esas voces de nuestra fragilidad humana, esa voz que nos acusa a nosotros mismos. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya compartió el mensaje. Vamos a proclamar ahora
lo que Dios ha preparado en este banquete: alimento para el alma, medicina para el espíritu. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, la Biblia no habla de Dios. La Biblia es un libro, un conjunto de libros donde Dios mismo nos habla. Carta de amor del Padre para sus hijos. Está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 27 al 34. La palabra de Dios. Escuchemos cada apelativo. Se proclama de adentro, se proclama, se discierne por el Espíritu Santo, un discernimiento, esa luz incandescente de la gloria de Dios que brilla sobre toda tiniebla, que vence toda tiniebla, se discierne, se escudriña, porque llega a lo más íntimo, escudriña los sentimientos y emociones más profundos, los pensamientos más profundos nuestros, la palabra de Dios. Se reflexiona, porque no es un maquillaje, es una cirugía interior. Se medita, porque después de la mente tiene que bajar al corazón. Y se comparte, porque la gracia hay que compartirla, si no, Dios no deja de ser Dios, pero esa gracia se diluye en los que no la comparten. Porque a eso nos enseñó Jesús, a servir más que ser servido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siento un gozo en el alma. Ay, Señor. De pronto miran a uno así y dicen: ay, yo quisiera ser como el hermano, no quiero ser como yo, que yo cruces sí hay. Lo que pasa es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ay, a veces la gente dice: ay, pero yo quisiera ser como el hermano, ese hombre, eso es sonrisa. No, no quiera ser como nadie. Sea como usted es. Usted es una hija predilecta de Dios. Usted es un hijo predilecto de Dios, con dones y talentos y carisma inagotable, hermano y hermana. Vamos a escuchar palabra de vida eterna. Bendito sea Dios. De vida eterna. ¿Compartió el mensaje? Ay, Señor. Bendito. Una vez más, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 27 al 34. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo con una mujer, a Jesús. Pero ninguno le preguntó qué quería ni qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían: maestro, come. Pero él le contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel momento, ¿cuál es el momento? Este es el momento. El ayer ya pasó. El mañana aún es incierto. Este es el momento, este es el ahora, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en él. Llegaron los discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor. La palabra discípulo, el significado de discípulo, es aquel que tiene un maestro y que escucha la voz de ese maestro. Y nosotros tenemos un maestro que es Jesús y escuchamos la voz de Jesús, que es nuestro maestro. Por lo tanto, nosotros somos discípulos. Escuche bien. Y se admiraron al verlo hablar con una mujer, con la samaritana. Primero samaritana, y para los judíos, imagínense, encontrar a Jesús hablando con esta mujer, los discípulos. Ellos se admiran. Hermano y hermana, dejémonos admirar por las cosas que Dios hace en nuestra vida. Admirémonos. No entremos en el relativismo, en la conformidad, en la rutina de la fe, que eso nos ayuda. Cuando uno escucha esta palabra, tiene que decirlo
mirando hacia arriba. Señor, cuánto me amas, que siendo Dios puedo entenderte y tú puedes entenderme. Y lo que salga de su corazón, lo que salga de su sentir, de su estado de vida en este día, la gente se conecta a esto compartir de Dios con nosotros, rinconcito de bendición en acción espiritual. Y cuando ve que es de Dios que están hablando, patita, ¿para qué te tengo? No todos, pero lastimosamente, dice el profeta Oseas, mi pueblo languidece por falta de conocimiento. No es que uno sea no es que uno quiera hartar a las personas que escuchen lo mismo, pero así es el amor de Dios, consistente, permanente. Y el que habla de parte de Dios tiene que ser consistente, permanente, constante. No puede buscar agradar al hombre y dejar de agradar a Dios. No, no, no. A Dios se le agrada a través del servir al prójimo, pero primero Dios ante todo. Imagínense que yo me ponga a escribir, déjeme ver lo que le va a gustar a mis hermanos para que siempre me vean. Eso lo hacen los falsos profetas. Predican palabra de ellos, de palabra de Dios. Y dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Le dice Isabel a María, nuestra madre, la madre del Señor, en Lucas 1:45. Dichosa tú por haber creído que se cumplen en ti las promesas del Señor. Eso es lo que nos hace dichosos. Creer en las promesas de Dios. Si me siento enfermo, Él es el médico por excelencia. Me ganó la enfermedad en el cuerpo, pero no le ganó al alma, porque esa alma ha sido guardada y escondida en Cristo para Dios. ¿Hay alguna necesidad? Él es el dueño del oro y la plata. Yo hago mi parte y espero en Él. Porque nadie que haya, dice Romanos 10:11, ya lo dijo la Escritura, nadie que haya confiado en Él ha sido defraudado. Y yo lo creo, y yo sé que usted también. Se admiraron al ver a Jesús hablando con esta pecadora, con esta mujer que ya tenía ellos no lo sabían, no sé si lo sabían, pero Jesús sí lo sabe, porque Él lo sabe todo. Ya Jesús le había dicho a ella, cuando ella le dijo, dame de beber de esa agua que calma la sed para siempre, porque esta mujer tenía tanta sed de compañía, ¿de cuánta sed? Jesús le dice, ve busca a tu marido primero. Dice ella, yo no tengo marido, dice Jesús, en eso hablaste bien, porque tú has tenido 5 maridos y ninguno han sido tuyo, y ni el sexto que tiene ahora es tuyo tampoco. Pero Jesús no descubre nuestra falta para sepultarnos, sino para resucitarnos, para renovarnos. Él le dijo a la samaritana y hoy a cada uno de nosotros, si conocieras el don de Dios, si supiera quién es que te dice que te conecta, rinconcito de bendiciones, buenazo espiritual, si supiera quién es que te dice que comparte el mensaje, si supiera, tú le pedirías a Él. Jesús, la fuente de agua viva. Pero ninguno le preguntó a Jesús por qué estaba hablando con esta mujer. Hay que aprender a guardar silencio. Si uno sabe que lo que uno está pensando no viene de Dios, lo primero es reprender eso y después quedarse callado. Porque el que uno pase por una vitrina de fritura, vamos a poner un ejemplo, y uno sabiendo que no puede comer la fritura porque está alto del diabetes, del colesterol, que usted se pare a ver la fritura y la boca se le vuelva agua, como dicen en Santo Domingo, no quiere decir que usted se comió la fritura. Ahora, si usted dijo, déme media libra ahí sí es verdad, se siga de largo. Ellos llegaron y miraron esta escena. No se puede estar juzgando, hermano y hermana. Cuando uno juzga, me pongo de ejemplo a mí, se hace Dios. Y uno no es Dios, Dios vive en uno. La mayor ganancia del cristiano es mirarse a sí mismo, adentro. Entonces Jesús dice, ¿por qué tú te pones a contemplar tanto la pelucita que está en el ojo del hermano? Mira, más bien primero saca el tronco, la viga que tú tienes en tu ojo para que puedas ver bien la pelucita del hermano. Porque yo tengo un tronco grande de pecado en mi vida. Y yo tengo un tronco, algo que todos los demás voy a ver pecado grande. Porque es que la sombra de mi pecado ve al pecado del otro más grande. Hay que mirar hacia adentro.
para encontrarnos con ese que está dentro de nosotros, que es Jesús misericordia. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro. Oiga, hermano, ese cántaro de esa mujer, esa compañía andaba sola. Imaginémonos nosotros, esta mujer, de pronto ya le había quitado 5 esposos a cinco mujeres. Y ella era el mediodía, porque dice la palabra hacia atrás, en este texto. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Yo me imagino que usted tiene una Biblia. La Biblia es el camino al cielo, hermano y hermana. Puede discernirlo durante el día. Durante el día. Dice que Jesús venía cansado por el camino. Eran como las 12 del mediodía y se sentó en el pozo. Ahí vino esta mujer. A las 12 del mediodía esta mujer estaba buscando agua. ¿Sabe por qué? Porque usted salía a la calle en ese momento ahí, en ese lugar donde no habla la palabra, y ni las hormigas caminaban. Pues hubo un sol que quemaba y ella salía así, porque como tenía que andar a escondida, todo de lo que uno tiene que esconderse para hacerlo no viene de Dios, aunque parezca lo más dulce. Y el pecado sabe dulce, pero deja la boca llena de arena. Y la arena trae muerte. La arena no produce frutos. La mujer dejó allí el cántaro. ¿Qué es lo que tenemos que dejar nosotros? ¿Cuál es el cántaro de la vida de hoy de nosotros? Que nos pesa. Una enfermedad puede ser, una ansiedad, una depresión, una duda, tanto física como financiera, una deuda también, duda espiritual, deuda física, todo, eso puede ser un cántaro en nuestra vida que pesa, que nos hace andar a escondida de nosotros mismos. El Señor hoy, en su poder misericordioso, va a quitar ese cántaro de nuestra vida. Y ella corrió al pueblo a decirle a la gente. Usted ve por qué decimos que compartan el mensaje. No es Juan, es la palabra. Esta mujer dejó ese cántaro, como nosotros también dejamos esa parte de nuestra vida que hoy nos agobia, que hoy no nos permite caminar en paso firme con el gozo, la paz y la alegría de los hijos de Dios. Y le decimos, vengan a ver. Es que cada vez que yo me conecto a hacer un concierto de bendiciones en la espiritual, yo siento la presencia de Dios. Yo no me puedo quedar callado ni callada. Yo quiero que otros también experimenten. Eso es el cristiano. Eso es el cristiano. Cuando uno tiene realmente un encuentro personal con Cristo, no se queda con ese Cristo para sí mismo nada más. No lo suelta, es su tesoro, pero lo comparte con todo el que tiene necesidad física y espiritual. Vengan a ver al hombre, me ha dicho todo lo que he hecho. Para Dios nada es imposible. A nosotros nos pueden hacer una radiografía, una tomografía, una sonografía, una colonoscopía y saldrán ahí los órganos. Pero los sentimientos salen ahí. Las emociones salen ahí. No, Dios puede llegar más allá. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Y sabe por qué Jesús descubre esto en nosotros? Para sanarnos, para hacernos nueva criatura, como esta mujer samaritana, que ya no necesitó andar recogiendo hombres, no necesitaba andar con miedo, no necesitaba el cántaro, porque se encontró y se dejó encontrar por la fuente de vida eterna, que es con el que nos encontramos en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, Jesús, Dios y hombre, que nos guía con su luz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo, hermana y hermana, hermano y hermana. Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Aquella gente que la samaritana le dijo, oiga, pero vengan a ver con quién yo me encontré. Este hombre me ha dicho todo, a toda mi vida, me la dijo completa. Cuando alguien que usted no conoce le dice, tú estás pasando por esto. ¿Y quién es este? ¿Y quién es esta persona? Ese es Jesús. Es ese alguien. Sentémonos con Él. Sentémonos con Él. Salieron pues del pueblo a lo que la mujer le había dicho, con quien se encontró, y fueron a ver a Jesús. Invitemos a otros hermanos que vengan a ver a Jesús. No a mí, mire, vea. Juan, quítate. Es a Jesús.
Son imágenes. Es a Jesús. Vengan a ver. Vengan a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían, Maestro, come. Pero él les contestó, a ellos y a nosotros. Acuérdense que ustedes y yo somos discípulos de Dios, discípulos de Jesús, del Señor. El alimento que debo comer ustedes no lo conocen. ¿Saben por qué Jesús le dice a ellos esto y a nosotros? Porque a veces o casi siempre vivimos muy ocupados de lo corporal, de lo terrenal, de lo superficial. No es que no se coma, claro que hay que comer, pero que el alimento físico alimenta el cuerpo. El alimento que Jesús nos está ofreciendo alimenta el alma, alimenta el espíritu. Y usted y yo no podemos ir a un restaurante a alimentar el espíritu, eso es para el cuerpo. No podemos ir a un gimnasio a alimentar el espíritu, eso es para el cuerpo. No podemos ir a un supermercado a comprar productos para alimentar el alma y el espíritu, eso es para el cuerpo. El alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y le preguntaban, porque tiene que ser nuestro alimento, si alguien le había traído de comer. Jesús les dijo a ellos y hoy a nosotros, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Mi alimento, dígalo mi hermano y mi hermana como Jesús, digámoslo. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esa es mi primicia, ese es mi tesoro, esa es mi ganancia, ese es mi todo, ese es mi anhelo, ese es mi querer, es mi respirar y mi caminar. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido enviados por Dios al vientre de mamá, de ese nada para el mundo, en el todo de Dios al vientre de mamá, del vientre de mamá a esta bella vida, a este regalo de vida. Y en esta vida infunde en nosotros el Espíritu de Cristo para caminar en santidad, subiendo la escalera hacia la eternidad. Es Jesús. Señor, abre el oído de nuestra alma y el ojo de la fe interior para que podamos escuchar y entender a través de tu palabra a la esperanza que Dios nos llama. Que no nos quedemos solamente fijados en este pedacito de tierra. Cuando uno va en un avión, dirá uno, Señor, pero cuando uno ve esa casita y ve todo eso, todo parece pequeñito, los edificios se ven como hormiguitas, y uno puede pensar y decir, Señor, pero ¿y cómo, Dios, y cómo es que tú puedes controlar este mundo? Es Dios, hermano, es todopoderoso. Digamos, en esa situación de la vida, enfrentemos al gigante Goliat, enfrentemos al mar rojo que está delante de nosotros, al ejército de diferentes situaciones que nos persiguen como el faraón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi alimento es ese, hacer la voluntad de Dios. Es cierto que me siento en la mesa y de pronto me como el plato favorito. Y qué bueno. Pero hay un alimento. La Eucaristía en ese altar, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. La oración y la liturgia de la palabra que se hace vida en el altar, se hace vida en nuestros corazones. Oremos, mi querido hermano y hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el Salmo 31 vamos a hacer esta palabra de Dios, oración y vida que se haga por gracia de Dios, confirmándole a Dios que no solamente le creemos, no solamente creemos en que Él existe, sino que creemos en su palabra, en nuestro alimento. Oremos juntos. En el nombre de Jesús pedimos a Dios Padre, por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, la omnipotencia suplicante, y en la efusión del Espíritu Santo de Dios, una unción fresca de su presencia. Oremos juntos. Salmo 31, versículo del 2 al 4. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Date prisa en liberarme. Sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tu nombre me guías y diriges mis pasos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, mi querido hermano y hermana, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa,
tu familia, tu hogar, que nuestros planes y proyectos estén siempre cimentados sobre la soberana y eterna voluntad de Dios, la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro alimento en cada obrar de la vida, llevar a cabo la obra de aquel que nos ha enviado, la voluntad de Dios. Recordarlo siempre, que en ese caminar, en esa misión de la vida, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso podemos decir con voz firme: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, ya dejamos el cántaro, se quedó todo aquí en las manos de Cristo. Vayamos con este mensaje compartiendo, a decirle a otro: vengan a ver con quién yo me encuentro, con quién nos encontramos en Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Un santo y bendecido día en la paz del Señor.